¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien elegido por Dios podría convertirse en uno de los peores líderes de la historia? Imagina un reino donde el poder corrompe tan profundamente que incluso los elegidos por el Todopoderoso se vuelven contra él. En este vídeo, vamos a sumergirnos en las historias sorprendentes de los 4 peores reyes que gobernaron Israel y Judá. Estos monarcas no solo desafiaron la voluntad divina, sino que llevaron a sus reinos al borde de la destrucción. Antes de adentrarnos en las oscuras historias de estos 4 reyes, es crucial entender el contexto en el que gobernaron. El reino de Israel, inicialmente unificado bajo los reinados de David y Salomón, era una nación poderosa y próspera. Dios había hecho una alianza con su pueblo, prometiendo bendiciones y protección a cambio de fidelidad y obediencia. Los reyes eran ungidos no solo como líderes políticos, sino como representantes de Dios en la tierra. Tenían la sagrada responsabilidad de guiar al pueblo en los caminos del Señor, mantener la justicia y preservar la pureza del culto a Yahvé. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 a 20, Dios establece claramente las expectativas para los reyes de Israel. Cuando Él se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí en un rollo una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La mantendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y a cumplir fielmente todas las palabras de esta ley y estos decretos, y para que no se considere superior a sus hermanos israelitas ni se desvíe de la ley ni a la derecha ni a la izquierda. Así, él y sus descendientes reinarán mucho tiempo sobre su reino en Israel. Este pasaje enfatiza la importancia de la humildad, el estudio continuo de la ley de Dios y la obediencia a sus instrucciones como elementos esenciales para un reinado exitoso y duradero. Sin embargo, como veremos, el poder tiene una manera insidiosa de corromper incluso los corazones más nobles. Jeroboam, el hombre que dividió el reino. El primer rey en nuestra lista de infamia es Jeroboam, y el hombre que dividió el reino y llevó a Israel al pecado. Su historia es una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la manipulación religiosa. Jeroboam comenzó su carrera como un siervo valioso del rey Salomón. En 1 Reyes 11 y 28 leemos, Jeroboam era un hombre eficiente, y Salomón, al notar cómo el joven realizaba sus tareas, lo nombró jefe de todos los trabajadores de la tribu de José. Este pasaje nos muestra que Jeroboam tenía habilidad y potencial para el liderazgo. Sin embargo, su ambición pronto lo llevó por un camino peligroso. El profeta Ahías profetizó que Dios dividiría el reino después de la muerte de Salomón y daría 10 tribus a Jeroboam. Esta profecía, registrada en 1 Reyes 11, 29-39, vino con una promesa y una advertencia. Dios prometió a Jeroboam que si seguía los caminos del Señor como lo había hecho David, Él establecería para él una dinastía duradera. Sin embargo, Jeroboam eligió confiar en su propia sabiduría en lugar de confiar en Dios. Después de la muerte de Salomón, cuando el reino se dividió, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino del norte, Israel. Fue en este momento que tomó decisiones que sellarían su destino como uno de los peores reyes de la historia bíblica. Temiendo que su pueblo volviera su lealtad hacia Jerusalén y hacia la casa de David, Jeroboam hizo algo impensable, creó su propio sistema religioso para competir con el culto en el templo de Jerusalén. En 1 Reyes 12, 28-29 leemos, después de consultar, el rey mandó hacer 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ya hace mucho tiempo que ustedes suben a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, que los sacaron de Egipto. Colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Este acto no solo fue una violación directa del segundo mandamiento que prohíbe la creación de ídolos, sino también un rechazo deliberado de la alianza de Dios con Israel. Jeroboam estaba esencialmente recreando el pecado del becerro de oro que los israelitas habían cometido en el desierto siglos antes. Al hacerlo, no solo llevó al pueblo de regreso a un pecado antiguo, sino que también institucionalizó la idolatría como política de Estado. Las acciones de Jeroboam tuvieron consecuencias a largo plazo que resonaron por generaciones. Al establecer centros de adoración alternativos en Betel y Dan, no solo desvió al pueblo del verdadero culto a Dios, sino que también creó una tradición de apostasía que infectaría al reino del norte por siglos. La Biblia se refiere frecuentemente a los pecados posteriores de Israel como los pecados de Jeroboam, indicando el impacto duradero de sus acciones. En 1 Reyes 2 y 16, el profeta Ahías declara,
y entregará a Israel por causa de los pecados que Jeroboam cometió y hizo cometer a Israel. Esta declaración profética no solo condenó a Jeroboam, sino que también predijo el destino trágico de todo el reino del norte. La apostasía institucionalizada por Jeroboam abrió las puertas para prácticas aún más corruptas, incluyendo la adoración de Baal y otros dioses paganos. No solo falló en su responsabilidad de liderar al pueblo en los caminos de Dios, sino que activamente los llevó lejos del Señor. El legado de Jeroboam es un recordatorio poderoso de cómo las decisiones de los líderes pueden tener repercusiones que se extienden mucho más allá de sus propios reinados, afectando a generaciones futuras. El impacto negativo del reinado de Jeroboam no se limitó solo a la esfera religiosa. Su decisión de crear un sistema religioso alternativo tuvo profundas implicaciones políticas y sociales para el reino del norte. Al separar al pueblo de Israel del centro de adoración en Jerusalén, Jeroboam efectivamente cortó los lazos culturales y espirituales que unían a las tribus. Esto no solo solidificó la división política entre los reinos del norte y del sur, sino que también creó una ruptura en la identidad nacional de Israel como pueblo elegido de Dios. Además, la creación de un nuevo sacerdocio no basado en la línea levítica, como Dios había ordenado, socavó la estructura social y religiosa que había sustentado a Israel por generaciones. En 1 Reyes 12 y 31 leemos, Jeroboam construyó santuarios en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran levitas. Esta acción no solo violó las leyes divinas sobre el sacerdocio, sino que también abrió camino para la corrupción y el abuso del poder religioso. Al rechazar el sistema establecido por Dios, Jeroboam efectivamente eliminó las salvaguardias espirituales que debían guiar y proteger al pueblo. La tragedia del reinado de Jeroboam es aún más acentuada por el hecho de que tuvo varias oportunidades para arrepentirse y volver a Dios. En un incidente particularmente notable registrado en 1 Reyes 13, un hombre de Dios vino de Judá para profetizar contra el altar que Jeroboam había construido en Betel. Cuando Jeroboam extendió su mano para ordenar la detención del profeta, su mano quedó paralizada. El altar entonces se quebró, derramando sus cenizas exactamente como el profeta había predicho. Este milagro debería haber sido una señal clara para Jeroboam del desagrado de Dios con sus acciones. Sin embargo, incluso después de que su mano fue milagrosamente restaurada por la intercesión del profeta, Jeroboam no cambió sus caminos. 1 Reyes 13, 33-34 nos dice, incluso después de este acontecimiento, Jeroboam no cambió su conducta maligna, sino que continuó nombrando sacerdotes para los altares idólatras entre el pueblo común. Consagra a cualquier persona que quisiera convertirse en sacerdote de los altares idólatras. Este fue el pecado de la dinastía de Jeroboam que la llevó a la destrucción y a la eliminación de la faz de la tierra. El legado de Jeroboam sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de manipular la fe con fines políticos y de las consecuencias devastadoras de alejarse de los caminos de Dios. Su historia nos enseña que incluso líderes con gran potencial y oportunidades pueden caer en desgracia cuando ponen sus propios intereses por encima de la obediencia a Dios. El reinado de Jeroboam estableció un patrón de apostasía que afectaría al reino del norte por generaciones, culminando eventualmente en su destrucción y en el exilio del pueblo. La Biblia usa repetidamente la frase «anduvo en los caminos de Jeroboam» para describir a los reyes subsiguientes que continuaron sus prácticas pecaminosas, mostrando cómo el impacto negativo de un líder puede extenderse mucho más allá de su propio tiempo. Esta triste historia nos recuerda la importancia crucial de líderes que temen a Dios y ponen su voluntad por encima de sus propias ambiciones. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un gran rey, pero eligió ser recordado como aquel que hizo pecar a Israel. Acab, influencia corrupta y destrucción. El segundo rey en nuestra lista de infamia es Acab, cuyo reinado es notorio por su maldad y por la influencia corrupta de su esposa Jezabel. Acab gobernó el reino del norte de Israel alrededor de 50 años después de Jeroboam, y su reinado marca un punto bajo en la historia espiritual de Israel. La Biblia no escatima palabras al describir la maldad de Acab. En 1 Reyes 16, 30-31 leemos, Acab, hijo de Ambi, hizo lo que el Señor reprueba más que todos los que vivieron antes de él. No le bastó cometer los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, sino que se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y comenzó a rendir culto a Baal y a adorarlo. Este matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia devota de Baal,
resultó ser catastrófico para la salud espiritual de Israel. Bajo la influencia de Jezabel, Acab no solo toleró, sino que activamente promovió la adoración a Baal, construyendo un templo para el dios pagano en Samaria y permitiendo la persecución de los profetas del Señor. La adoración a Baal, un culto asociado con la fertilidad y a menudo involucrando prácticas sexuales inmorales y sacrificios humanos, representaba un completo rechazo del Dios de Israel y de sus mandamientos. Este acto no fue solo una transgresión personal, sino una política de Estado que llevó a todo el reino más profundamente en la idolatría y en la depravación moral. El reinado de Acab estuvo marcado por una serie de confrontaciones dramáticas con el profeta Elías, que permaneció como una voz solitaria por la verdad en medio de la apostasía generalizada. Uno de los episodios más famosos de este periodo es el enfrentamiento en el Monte Carmelo, narrado en 1 Reyes 18. En este evento épico, Elías desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera a una prueba pública para demostrar quién era el verdadero Dios. El desafío era simple: cada lado prepararía un sacrificio, pero no encendería el fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Después de horas de rituales frenéticos y súplicas desesperadas de los profetas de Baal, no ocurrió nada. Entonces Elías preparó su altar, lo empapó con agua y ofreció una simple oración. Instantáneamente, fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar y toda el agua alrededor. Este milagro espectacular llevó al pueblo a clamar: "El Señor es Dios, el Señor es Dios". Este evento debería haber sido un punto de inflexión para Acab y para todo el reino. Sin embargo, incluso después de esta increíble demostración del poder de Dios, Acab permaneció endurecido en su corazón. Su negativa a arrepentirse y volver a Dios, incluso ante evidencias tan claras, demuestra la profundidad de su corrupción espiritual y la fuerza de la influencia maligna de Jezabel sobre él. Además de su apostasía religiosa, Acab también es recordado por su injusticia y avaricia, ejemplificadas en el infame episodio de la viña de Nebot. Esta historia, narrada en 1 Reyes 21, revela la profunda corrupción moral que se había instalado en el corazón de Acab. El rey codiciaba la viña de Nebot, que estaba junto a su palacio, y ofreció comprarla o cambiarla por otra propiedad. Cuando Nebot se negó, citando la ley de Dios que prohibía la venta permanente de la herencia familiar, Acab se deprimió y enfureció. Al ver esto, Jezabel tomó las riendas de la situación y orquestó un plan diabólico para acusar falsamente a Nebot de blasfemia y traición, resultando en su ejecución por apedreamiento. Con Nebot muerto, Acab pudo tomar posesión de la viña deseada. Este acto de tiranía y asesinato reveló la completa falta de respeto de Acab por la ley de Dios y por los derechos de sus súbditos. No solo falló en proteger a los inocentes, sino que activamente participó en su opresión para satisfacer sus propios deseos egoístas. Este incidente demuestra cómo la corrupción espiritual de Acab se había traducido en un gobierno injusto y cruel, donde el poder real era usado no para servir al pueblo, sino para explotarlo. La respuesta de Dios a la maldad de Acab fue rápida y severa. El profeta Elías fue enviado para confrontar al rey en su nueva viña mal adquirida. En 1 Reyes 21, 20-24 leemos las palabras de condena pronunciadas por Elías. Acab dijo a Elías: "Así que me has encontrado, enemigo mío". "Sí, te he encontrado", respondió, "porque te has vendido para hacer lo que el Señor reprueba". Él dice: "Traeré desdicha sobre ti, destruiré a tus descendientes y eliminaré a todos los varones de tu familia, tanto esclavos como libres en Israel. Haré con tu casa lo mismo que hice con la de Jereboam, hijo de Nabat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, porque me has provocado a ira y has hecho pecar a Israel". Y con respecto a Jezabel, el Señor dice: "Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Los perros comerán a los que pertenecen a Acab y que mueran en la ciudad, y las aves del cielo comerán a los que mueran en el campo". Esta profecía no solo condenó a Acab y Jezabel a un fin violento, sino que también decretó el fin de su dinastía. La severidad de esta sentencia refleja la gravedad de los pecados de Acab a los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría e injusticia no solo corrompieron su propia alma, sino que amenazaron con llevar a todo el reino a la ruina espiritual y moral. Curiosamente, la historia de Acab tiene un giro inesperado. Después de escuchar la condena de Elías, Acab demostró un grado de arrepentimiento.
En 1 Reyes 21, 27-29 leemos: Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Dormía en cilicio y andaba humildemente. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías el tisbita: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por haberlo hecho, no traeré esta desdicha durante su reinado, sino durante el reinado de su hijo. Este momento de humildad de Acab muestra que incluso el más perverso de los reyes todavía tenía la capacidad de responder a la reprensión divina. Sin embargo, es importante notar que aunque Dios pospuso parte del juicio debido a este arrepentimiento, las consecuencias de las acciones de Acab aún vendrían sobre su casa y su reino. Esto nos recuerda que aunque Dios es misericordioso, también es justo, y nuestras acciones tienen consecuencias reales y duraderas. El arrepentimiento de Acab, aunque genuino en ese momento, resultó ser superficial y de corta duración, ya que pronto volvió a sus caminos pecaminosos. El reinado de Acab terminó como había vivido, en rebelión contra Dios. Su muerte, narrada en 1 Reyes 22, ocurrió durante una batalla contra los sirios. A pesar de haberse disfrazado para evitar ser un objetivo, una flecha disparada al azar lo alcanzó entre las juntas de su armadura. Acab murió lentamente en su carro de guerra, con su sangre escurriendo hacia el fondo del carro. Cuando el carro fue lavado en un tanque en Samaria, los perros lamieron su sangre, cumpliendo parcialmente la profecía de Elías. La muerte ingloriosa de Acab sirve como un recordatorio sombrío del destino que espera a aquellos que persisten en oponerse a Dios. Su reinado dejó un legado de apostasía e injusticia que continuaría afectando a Israel por generaciones. La influencia corrupta de Acab y Jezabel se extendió más allá de sus vidas, con su hija Atalía posteriormente trayendo idolatría y caos al reino de Judá. La historia de Acab nos enseña sobre los peligros de permitir influencias corruptas en nuestras vidas, la importancia de permanecer fieles a Dios incluso ante la oposición y las consecuencias devastadoras que el liderazgo impío puede tener sobre toda una nación. Manasés, depravación sin precedentes. El tercer rey en nuestra lista de infamia es Manasés, rey de Judá, cuya maldad sorprendió incluso a los estándares de una época marcada por la apostasía. Manasés ascendió al trono a los 12 años de edad y reinó por 55 años, el reinado más largo de cualquier rey de Judá o Israel. Desafortunadamente, su largo reinado fue caracterizado por una depravación sin precedentes. La Biblia describe sus acciones en términos inequívocos. En 2 Reyes 21, 2-6 leemos: hizo lo que el Señor reprueba, siguiendo las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. Reconstruyó los altares idólatras que su padre Ezequías había demolido. También erigió altares para Baal e hizo un poste sagrado, como Acab, rey de Israel, había hecho. Se inclinó ante todos los ejércitos celestiales y les rindió culto. Construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. En los 2 patios del templo del Señor construyó altares para todos los ejércitos celestiales. Llegó al punto de sacrificar a su propio hijo en el fuego, practicó hechicería y adivinación, y consultó a médiums y espiritistas. Hizo muchas cosas malas a los ojos del Señor, provocándolo a ira. Este catálogo de pecados es particularmente sorprendente porque Manasés era hijo de Ezequías, uno de los reyes más fieles y piadosos de Judá. El contraste entre padre e hijo no podría ser más marcado, demostrando que la fe y la piedad no son hereditarias, sino una elección personal que cada individuo debe hacer. El reinado de Manasés representa una reversión chocante de las reformas piadosas de su padre Ezequías. Mientras Ezequías había trabajado diligentemente para purificar el culto en Judá y restaurar la adoración al verdadero Dios, Manasés no solo reintrodujo prácticas paganas, sino que las llevó a nuevos extremos. No se contentó con adorar a falsos dioses fuera del templo, sino que profanó el mismo templo del Señor construyendo altares para deidades paganas dentro de sus sagrados recintos. Esto era más que apostasía, era una afrenta directa y deliberada al Dios de Israel. La construcción de altares para todos los ejércitos celestiales en los patios del templo indica una forma de sincretismo religioso, donde Manasés intentaba mezclar la adoración a Yahvé con cultos astrales babilónicos y cananeos. Esta práctica no solo violaba el primer mandamiento, sino que también diluía y corrompía la verdadera fe en Yahvé, confundiendo al pueblo y llevándolo aún más lejos del verdadero Dios.
La profanación del templo por Manasés era particularmente ofensiva porque el templo era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y el centro de la vida religiosa y nacional de Judá. Al corromper este lugar sagrado, Manasés estaba efectivamente corrompiendo el corazón espiritual de la nación. Además, Manasés reintrodujo la práctica horrible del sacrificio infantil, algo que Dios había expresamente prohibido y condenado. El texto bíblico menciona que sacrificó a su propio hijo, un acto de barbarie que demuestra hasta qué punto se había alejado de los caminos de Dios. Esta práctica, asociada con el culto al dios Moloc, era considerada una abominación por Dios y era una de las razones por las cuales él había ordenado la expulsión de los cananeos de la tierra prometida. Al adoptar esta práctica, Manasés no solo estaba cometiendo un acto de crueldad indescriptible, sino que también rechazando completamente la santidad de la vida humana y el valor que Dios pone en cada individuo, especialmente en los niños. El sacrificio de niños era visto como la forma más extrema de idolatría y rebelión contra Dios, ya que implicaba la destrucción de aquellos que Dios había creado a su propia imagen. La disposición de Manasés de sacrificar incluso a su propio hijo muestra la profundidad de su depravación y el poder seductor de la idolatría, que puede llevar a las personas a cometer actos inimaginables en nombre de falsos dioses. La práctica de hechicería, adivinación y necromancia, todas estrictamente prohibidas por la ley mosaica, se hizo común durante el reinado de Manasés. Estas prácticas no solo eran violaciones religiosas, sino que representaban un rechazo fundamental de la soberanía de Dios y una búsqueda de poder y conocimiento a través de fuentes prohibidas y demoníacas. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios había aclarado: no permitas que nadie practique sacrificio del propio hijo o hija en el fuego, que practique adivinación o se dedique a la magia, o haga presagios, o practique hechicería, o haga encantamientos, ni quien consulte a un médium o espiritista, o quien consulte a los muertos. El Señor tiene repugnancia por quien practica estas cosas. La adopción de estas prácticas por Manasés no era solo una cuestión de curiosidad o superstición inofensiva, era un rechazo directo de la autoridad de Dios y una búsqueda de poder y conocimiento fuera de los límites establecidos por él. Al consultar médiums y espiritistas, Manasés estaba efectivamente buscando orientación y sabiduría de fuentes demoníacas en lugar de confiar en el Dios vivo. Esto no solo ponía en peligro su propia alma, sino que también abría las puertas para influencias malignas sobre todo el reino. El impacto del reinado de Manasés fue tan profundo y duradero que la Biblia lo responsabiliza directamente por el eventual exilio de Judá. En 2 Reyes 21, 11-15 leemos la condena profética de sus acciones. El Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: Manasés, rey de Judá, ha cometido estas prácticas repugnantes. Ha hecho más mal que los amorreos que lo precedieron y ha llevado a Judá a pecar con sus ídolos. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel: traeré tanta desdicha sobre Jerusalén y Judá que los oídos de todos los que lo oigan quedarán aturdidos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de medición usado contra Samaria y la plomada usada contra la familia de Acab. Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, frotándolo y volteándolo. Abandonaré el remanente de mi herencia y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán saqueados y despojados por todos sus enemigos, porque han hecho lo que repruebo y me han provocado a ira desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Esta declaración divina no solo condenó a Manasés, sino que también selló el destino de Judá. La severidad de esta sentencia refleja la gravedad de los pecados de Manasés a los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría y prácticas abominables no solo corrompieron su propia alma, sino que amenazaban con llevar a todo el reino a la ruina espiritual y moral. La mención de que Manasés hizo más mal que los amorreos es particularmente condenatoria. Los amorreos eran uno de los pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de los israelitas, y sus prácticas pecaminosas eran frecuentemente citadas como la razón por la cual Dios los expulsó de la tierra. Al superar la maldad de los amorreos, Manasés estaba esencialmente negando el propósito por el cual Dios había dado la tierra a Israel. Estaba transformando el reino de Judá, que debía ser un faro de luz y verdad para las naciones, en un antro de oscuridad y depravación, peor que los pueblos paganos a su alrededor. La comparación con la familia de Acab también es significativa, ya que Acab era considerado el epítome de la maldad entre los reyes del reino del norte. Al equiparar Jerusalén con Samaria, la capital del reino del norte, y la casa de Manasés con la de Acab,
Dios estaba esencialmente declarando que Judá había caído al mismo nivel de corrupción que llevó a la destrucción de Israel por parte de los asirios. Curiosamente, la historia de Manasés tiene un giro inesperado que se relata no en los libros de Reyes, sino en las Crónicas. En 2 Crónicas 33, 10-13 leemos, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le prestaron atención. Por eso, el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, quienes prendieron a Manasés, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En su aflicción, él buscó el favor del Señor su Dios y se humilló mucho delante del Dios de sus antepasados. Y cuando oró, el Señor lo escuchó y atendió su petición. Así que lo trajo de vuelta a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Este pasaje nos muestra que incluso el más perverso de los reyes todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. El cautiverio de Manasés en Babilonia sirvió como un punto de inflexión en su vida, llevándolo a un arrepentimiento genuino y a un cambio de corazón. Después de su regreso a Jerusalén, Manasés intentó deshacer algunos de los daños que había causado. 2 Crónicas 33, 15-16 nos dice, él retiró del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo que había colocado allí, así como todos los altares que había construido en la colina del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Luego restauró el altar del Señor y sobre él ofreció sacrificios de comunión y de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Estas acciones demuestran un cambio genuino en el corazón de Manasés y un deseo sincero de corregir sus errores pasados. Sin embargo, es importante notar que aunque Manasés se arrepintió e intentó implementar reformas, el daño que había causado era tan extenso que sus reformas no fueron suficientes para revertir completamente el curso que había establecido para Judá. El texto bíblico nos dice que aunque Manasés eliminó los ídolos y altares paganos, el pueblo continuó ofreciendo sacrificios en los altares idólatras, aunque solo al Señor su Dios. 2 Crónicas 33, 17. Esto indica que, a pesar de las reformas de Manasés, las prácticas idólatras que había introducido estaban profundamente arraigadas en la sociedad de Judá. La historia de Manasés nos enseña varias lecciones importantes. Primero, ilustra el poder corruptor del pecado y cómo incluso aquellos criados en ambientes piadosos pueden desviarse drásticamente si no mantienen una relación personal con Dios. Segundo, demuestra la gravedad con que Dios ve la idolatría y las prácticas ocultistas, especialmente cuando éstas llevan a la explotación y al abuso de los vulnerables. Tercero, la historia nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Incluso el más perverso de los pecadores puede encontrar perdón si se arrepiente genuinamente. Sin embargo, también vemos que aunque Dios perdona, las consecuencias de nuestras acciones a menudo permanecen. Las acciones de Manasés tuvieron un impacto duradero que ni siquiera su arrepentimiento tardío pudo revertir completamente. Finalmente, la historia de Manasés sirve como un recordatorio sombrío de cómo las acciones de los líderes pueden tener consecuencias de largo alcance para toda una nación. Su reinado estableció un patrón de apostasía que, a pesar de las reformas posteriores de reyes como Josías, eventualmente llevó a la caída de Judá y al exilio babilónico. Acaz, miedo y decisiones desastrosas. El cuarto y último rey en nuestra lista de infamia es Acaz, rey de Judá, cuya historia sirve como un ejemplo perturbador de cómo el miedo y la falta de fe pueden llevar a un líder a tomar decisiones desastrosas. Acaz ascendió al trono de Judá en un momento de gran turbulencia política y militar. El reino estaba bajo constante amenaza de sus vecinos, particularmente de Israel, del reino del norte y de Siria. En 2 Reyes 16, 2-4 leemos, Acaz tenía 20 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su antecesor, no hizo lo que el Señor su Dios aprueba. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y llegó al punto de sacrificar a su hijo en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. También ofreció sacrificios e incienso en los altares idólatras, en los altos de las colinas y bajo todo árbol frondoso. Este resumen del reinado de Acaz ya nos da una idea de la profundidad de su apostasía y de la gravedad de sus acciones a los ojos de Dios. Uno de los episodios más significativos del reinado de Acaz ocurrió cuando Judá estaba bajo amenaza de invasión por parte de Israel y de Siria.
En lugar de confiar en Dios para protección, como sus antepasados fieles habían hecho, Acaz optó por buscar ayuda en alianzas políticas con potencias extranjeras, específicamente Asiria. Esta decisión no solo demostró una falta de fe en el Dios de Israel, sino que también llevó a consecuencias catastróficas para el reino. En 2 Reyes 16, 7-8 leemos, Acaz envió mensajeros para decir a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, soy tu siervo y tu vasallo. Ven a salvarme de las manos del rey de Siria y del rey de Israel, que están atacándome. Acaz juntó la plata y el oro encontrados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y los envió como presente al rey de Asiria. Este acto de desesperación no solo agotó los recursos del reino, sino que también puso a Judá en una posición de servidumbre a una potencia extranjera pagana. Al hacer esto, Acaz estaba efectivamente rechazando la protección de Dios y confiando en el brazo de carne, una acción que los profetas frecuentemente condenaban. La falta de fe de Acaz es aún más evidente en su encuentro con el profeta Isaías, relatado en Isaías 7. Cuando Acaz estaba temeroso ante la amenaza de invasión, Dios envió a Isaías para tranquilizarlo y ofrecerle una señal de la protección divina. En Isaías 7, 10-12 leemos, el Señor habló nuevamente a Acaz, pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo, ya sea en lo alto. Pero Acaz dijo, no pediré, no pondré al Señor a prueba. A primera vista, la respuesta de Acaz puede parecer piadosa, pero en realidad era una negativa a confiar en Dios. Acaz ya había decidido confiar en Asiria y no quería una señal de Dios que pudiera desafiar su decisión. Esta negativa a buscar la orientación y la ayuda de Dios es emblemática de todo el reinado de Acaz, una constante rechazo de la voluntad divina en favor de soluciones humanas y alianzas políticas peligrosas. Las acciones de Acaz tuvieron consecuencias duraderas para Judá. Su alianza con Asiria no solo falló en proporcionar seguridad a largo plazo, sino que también abrió las puertas para la influencia cultural y religiosa asiria en Judá. En 2 Reyes 16, 10-18 leemos como Acaz, después de una visita a Damasco para encontrarse con el rey de Asiria, quedó impresionado con un altar pagano que vio allí. Envió un modelo de este altar al sacerdote Urías en Jerusalén con instrucciones para construir una réplica. Cuando el altar fue concluido, Acaz no solo lo usó para sus propios sacrificios, sino que también ordenó que se usara para el culto oficial en el templo, desplazando el altar de bronce original que había sido consagrado a Yahvé. Esta acción simboliza perfectamente cómo la búsqueda de Acaz por soluciones políticas lo llevó a comprometer la pureza del culto a Dios. No solo introdujo prácticas paganas en su vida personal, sino que también corrompió el culto nacional, llevando a todo el pueblo más lejos de Dios. El legado de Acaz es un testimonio poderoso de los peligros de abandonar la fe en Dios en tiempos de crisis. Su reinado nos enseña que las decisiones tomadas por miedo y falta de fe frecuentemente llevan a consecuencias aún peores que las amenazas originales. La historia de Acaz también ilustra cómo la infidelidad espiritual a menudo va de la mano con decisiones políticas insensatas. Al rechazar la orientación de Dios y de los profetas, Acaz no solo comprometió la integridad espiritual de Judá, sino que también minó su independencia política y su identidad cultural. Sus errores sirvieron como un contraste marcado con la fe y la piedad de su hijo y sucesor, Ezequías, quien trabajó para revertir muchos de los daños causados por Acaz. Sin embargo, el impacto de las acciones de Acaz continuó siendo sentido mucho después de su reinado, contribuyendo al declive espiritual que eventualmente llevaría al exilio de Judá. Conclusión: la lección final que podemos sacar de la vida de Acaz es que la verdadera seguridad y prosperidad de una nación no provienen de alianzas políticas o poder militar, sino de la fidelidad a Dios y de la obediencia a su voluntad. Al analizar las historias de estos 4 reyes, Jeroboam, Acab, Manasés y Acaz, vemos un patrón perturbador de cómo el poder, cuando no es templado por la fe y la obediencia a Dios, puede llevar a consecuencias desastrosas no solo para el líder, sino para toda una nación. Jeroboam nos muestra cómo la ambición política y el miedo pueden llevar a un líder a comprometer la verdad e instituir prácticas que alejan al pueblo de Dios. Su decisión de crear un sistema religioso alternativo tuvo repercusiones que duraron generaciones. Acab nos enseña sobre los peligros de permitir influencias corruptas en nuestras vidas y liderazgo. Su sumisión a la influencia maligna de Jezabel y su adoración a Baal llevaron a Israel a nuevos niveles de idolatría e injusticia. La historia de Manasés es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios,
pero también de cómo las acciones de un líder pueden tener consecuencias que perduran incluso después del arrepentimiento. Su extrema depravación, seguida por un arrepentimiento tardío, ilustra tanto la profundidad del pecado humano como la magnitud del perdón divino. Finalmente, Acaz nos muestra cómo el miedo y la falta de fe pueden llevar a un líder a tomar decisiones que comprometen no solo su integridad espiritual, sino también la seguridad e identidad de su nación. Estas historias, aunque antiguas, resuenan con verdades atemporales sobre liderazgo, fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Nos recuerdan que el poder debe ser ejercido con humildad y en sumisión a la voluntad de Dios. Nos muestran que las decisiones de los líderes tienen impactos de largo alcance que pueden afectar a generaciones. Y sobre todo, nos llaman a permanecer fieles a Dios, confiando en su orientación y protección incluso ante grandes desafíos y tentaciones. Que podamos aprender de los errores de estos reyes y buscar ser líderes en cualquier esfera de influencia que tengamos, que honren a Dios, sirvan al pueblo con integridad y dejen un legado de fe y justicia para las generaciones futuras.